Imagínenselo, un curso a nivel universitario de introducción al lenguaje de animación. Más de 10 horas de teoría para ayudarnos a entender mejor cómo ver y hacer una película animada. Y en formato de video, para que puedan detenerlo y escucharlo de nuevo cuantas veces quieran. La única manera de hacerlo mejor sería que fuera gratis. Muy bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por estar acá. Yo soy Bastián Pascal y he dedicado las últimas 2 décadas de mi vida a pensar y crear animación. Fue así como tuve la oportunidad de preparar un curso intensivo para la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, más específicamente para su Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC, antes CUEC, mi alma mater. Como la educación es pública y gratuita, grabé esa semana de clases para poder compartirla hoy, aquí, ahora, con ustedes. Están por ver el primero de 16 videos en los que intentaremos ir desmenuzando preguntas tan importantes como ¿qué es la animación? ¿Cómo se relaciona con el resto del cine? ¿Cómo interpretamos sus imágenes, sus movimientos y sus relatos? ¿Y qué lo diferencia de todas las otras artes que existen? Así que pónganse cómodos y saquen su cuaderno. Vamos a comenzar. Entonces, jóvenes, vamos a empezar por el principio, como debe ser. ¿Qué es animación? ¿No? A mí me parece sorprendente que después de estudiar 3 años y medio en esta carrera, para quien no sabe de ser T, evidentemente, nunca realmente siento que hayamos aterrizado una definición de cine en una clase, que a mí me pareciera no solo convincente, sino que muchas veces ni siquiera nos tomábamos la molestia. Y yo siento que ¿dónde vamos a empezar sino por ahí? Pues necesitamos entender qué es animación para a partir de ahí construir todo lo demás. Entonces, hagamos eso. Los invito a que hagamos una lluvia de ideas, de palabras, de conceptos. Si alguien ya tiene incluso una definición un poquito más armada, bienvenido. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Es tal cual vamos a empezar a explorar un poco este mundo. Entonces, si yo digo animación, ¿qué se les viene a la cabeza? Movimiento. Movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Vida. Fragmento. Fragmento. ¿Se alcanza a leer? Sí. ¿Más o menos? Okay. La letra está fea. No se entiende. Sí, yo sé. Sí, ahora, cada vez que doy una clase y tengo que hacer dibujitos, me da mucha vergüenza que sea de animación y sean tan feos. Pero... Imágenes puestas en secuencia. Ok, imágenes. Secuencia. Está interesante porque justamente tenemos cosas muy poéticas como emoción y vida y tenemos cosas bastante más concretas como las demás. Vamos a empezar por las concretas y creo que idealmente las poéticas irán surgiendo a lo largo del curso, quizás en general. Y tal cual la primera que se planteó es el excelente punto de inicio, movimiento. Para hacer una definición tenemos que encontrar cuáles son las cualidades, características que siempre están presentes, que diferencian nuestro concepto de cualquier otro. Y en una animación siempre hay movimiento. Siempre. Siempre hay imágenes, por supuesto, y hay una secuencia de imágenes. Porque precisamente una secuencia de imágenes nos van a dar el movimiento, ¿no? Estas imágenes son fijas, ¿no? O sea, todos sabemos, finalmente, que el cine es una ilusión. Ilusión es una palabra que a menudo surge y entonces la vamos a poner aquí. Estamos haciendo trampa. Ilusión de movimiento. El profesor Mauricio dijo, me parece ilusión de vida. Ilusión de vida es efectivamente poético, es muy bonito. A los animadores nos encanta pensar que creamos vida, pero en términos de una definición concreta, pues eso no nos lleva muy lejos, ¿no? Porque crear vida, pues realmente es, o sea, sí, ¿sabes? Los seres humanos tenemos la capacidad de crear vida cuando creamos otros seres humanos, pues. Y eso rebasa completamente nuestro terreno. Nos deja en un lugar muy extraño. Y finalmente lo que estamos haciendo aquí no es crear vida. Hay una ilusión de vida, pero también puede haber una ilusión de muchísimas otras cosas.
lo vamos a explorar, podemos tener películas animadas donde no diríamos que algo está necesariamente vivo ahí, pero siempre va a estar en movimiento. La ilusión de movimiento es inevitable. La ilusión de movimiento es lo que separa a la animación de todas las otras artes. ¿Por qué? Porque en las otras artes podemos tener movimiento real, ¿no? Podemos tener una obra de teatro, realmente se están moviendo, no es una ilusión. Podemos tener danza, realmente se están moviendo. Podemos tener pintura, escultura, fotografía, arquitectura, donde no hay movimiento, ni hay necesariamente la ilusión. Puede haber una sugerencia de movimiento, ¿no? O sea, podemos hablar de los futuristas, ya se empezaron a preocupar bastante por esos conceptos, justamente en una época similar a la que empieza a surgir el cine y las máquinas y las revoluciones industriales y todas esas cosas. Había una fascinación con el movimiento a inicios del siglo pasado, pero los futuristas hacían cuadros fijos, ¿no? Por más que quisieran hacer otra cosa, no se puede. El medio de la pintura lo rebasa. En cambio, el de la animación lo supera. Y no solamente el de la animación, sino el del cine. Hablamos de ilusión de movimiento y podríamos estar hablando tanto de animación como de, y aquí viene una corrección muy importante, acción viva. Acción viva. Ustedes seguramente han escuchado el término acción viva o el término live action. O sea, es increíble que yo tenga que decir, a lo mejor han escuchado esto, cuando Flash News, pues, ustedes estudiaron una licenciatura en esto. Están estudiando una licenciatura en acción viva y en live action. No están estudiando una licenciatura en cine, quizás. Fuertes declaraciones. O sea, ya empiezan los madrazos, ¿no? Escuela Nacional de Acción Viva. Gracias. Y es un término que incluso tú buscas en un diccionario y es muy triste, pues. Acción viva, todo aquello que no es animación. Así viene, tal cual, es como la RAE, esa definición. Es muy pobre, es profundamente pobre, pues. Pero bueno, la RAE también es la que te dice que la vaca es la hembra del toro y el toro es el macho de la vaca. En el pequeño Larousse de mi infancia decía eso. Todavía no sé qué es una vaca. Chistes de profesor. Entonces, si tenemos acción viva y tenemos animación y los dos entran en ilusión de movimiento, tenemos algo que ya los une, ¿no? Tenemos ilusión de movimiento como un factor común de la animación y de la acción viva. Tenemos el elemento común, ahora necesitamos el elemento que lo diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Si ambos son ilusión de movimiento, ¿cómo juzgamos si lo que estamos viendo es una animación o es una acción viva? Pues, trabajando en cine en imagen real, es un poquito más el proceso de la retización, con la cámara y todo, se asemeja mucho más a una captura de movimiento, mientras que la animación es más una fabricación de dicho movimiento. ya habías tomado la clase, ¿verdad? Captura y fabricación, es completamente correcto. Voy a sustituirlo por las palabras que a mí me parecen un poquito más amplias, quizás. Yo en vez de fabricación utilizo crear. Y normalmente en vez de captura utilizo registro, pero aquí sí son básicamente sinónimos. Pueden usar un poquito el que se les dé la gana, ¿no? La animación es el arte de crear ilusión de movimiento. La acción viva es el arte de registrar un movimiento real y reproducirlo como una ilusión. Esa es la diferencia, básicamente. Aquí empezamos a tener también un tema, porque son ambas partes, o sea, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Son dos artes? ¿Son dos ramas? ¿Son dos medios? Tienen que ser, hasta donde yo he llegado, alguna de esas tres.
al servicio de este concepto de la ilusión de movimiento, digamos. A mí me gusta pensar de alguna manera que este asunto es como las artes de la ilusión de movimiento, las artes cinematográficas, quizás. Escuela Nacional de Artes Cinematográficas sí remitiría a este gran concepto que tendría que englobar estas dos, nuevamente, respectivas artes, o ramas o medios. A mí me gusta pensar que son artes, y más adelante les voy a decir por qué. Pero digamos arte y medio de pronto se usan un poco como sinónimo o no, bla, bla, bla. Artes es bonito, rama luego lo vamos a desechar, vamos a ver por qué. Pero aquí hay como un gran concepto. Este gran concepto es el que normalmente llamamos cine. El asunto, yo antes llegué a esta conclusión y me sentía muy satisfecho, pero luego empezaron a salir un montón de problemas en la teoría. Porque ¿hay animación fuera del cine? ¿Qué se les ocurre? Las proyecciones a edificios. Mapping. Ajá, videomapping. Bueno, creo que también para definir eso tendríamos que establecer qué es cine, porque ilusión de movimiento igual a cine, pues no creo. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, si tienes un flipbook, Exactamente. eso no es cine. Exactamente. ¿O sí? Te diría que no. Exactamente. Antes de pasar ahí, había aquí abajo otra. Justo también quería mencionar todos los diferentes juguetes Exacto. de animación que le antecedían al cine. Precisamente, estamos llegando al mismo lugar al que llegué yo a las 3 de la mañana. Uy, Dios mío, sí, esas cosas pasan. Porque, más bien porque no es el cine en su totalidad, o sea, nada más estás utilizando como la parte del movimiento, ¿no? Que es la parte etimológica, ¿no? Lo que es, ¿no? Ajá, el asunto con cinematográfico es que etimológicamente significa escritura del movimiento. Tenemos dos tipos de escrituras, ¿no? Una escritura que sale de alguna manera de la invención y una de la reproducción. Efectivamente, en ese sentido, cinematográfico funciona bien aquí arriba. Va a ser polémico y los invito, lo están haciendo, pues, los invito a que cuestionen no solamente la preconcepción que tienen de lo que significa cine, sino, o sea, no intenten machar su idea de cine con esto necesariamente. Encontremos dónde va su idea de cine en este esquema que estamos empezando a construir. No hay una respuesta 100% exacta y la que sea que encontremos seguramente sería polémica para muchos teóricos, pues. Pero a mí me gusta pensar que esto son artes cinematográficas, efectivamente. Pero si son artes cinematográficas, tienen que incluir los ejemplos que están nombrando. Todos los juguetes ópticos serían ya parte de estas artes cinematográficas. Normalmente no se consideran así. Normalmente decimos que el cine nació con la proyección de los Lumière, con la proyección de los Lumière. ¿Qué cambió? ¿Qué teníamos antes y qué tuvimos ese día? ¿Por qué les parece tan importante a Georges Sadoul y sus amigos que nació el cine ese día? ¿Qué es distinto? Tenemos este concepto mágico aquí arriba que todavía no sabemos exactamente qué es, que se divide en animación y se divide en acción viva. Y yo argumentaría que se puede manifestar de muchas maneras distintas. Lo que sucedió en la proyección, para mí es casi que irrelevante, de alguna manera, ¿no? Reinventemos la historia, ¿por qué no? Pues, sí, es una proyección que se hizo a mucho público, pues, pero si ve uno una película, solo deja de ser una película, ¿no? Si un bosque se cae en un bosque, no hay nadie para escucharlo. Entonces, más bien, vamos a pensar en cómo se diferencia de los juguetes ópticos, ¿no? Los juguetes ópticos son una manifestación distinta de la proyección de los Lumière. La proyección de los Lumière, ok, aquí va la palabra, digamos, que yo estaba buscando, una pantalla, de alguna manera, ¿no? Y yo antes utilizaba aquí el término físico, pero eso es complicado, y entonces ahora es feo, pero utilizo tal cual el término no pantalla.
Puede parecer arbitrario y de alguna manera lo es. Esta categoría existe por el uso que históricamente ha tenido la expresión cinematográfica. No necesariamente siento yo por una cuestión de mayor peso que esa, pues. Pero el 99% de las expresiones cinematográficas o las expresiones de este concepto que estamos buscando se han dado en pantalla, principalmente. Para mí, no me importa si la pantalla es gigantesca, proyectada por una luz, o si es un monitor de cualquier tamaño. Para mí, aunque se enoje quien se enoje, pues si ves una película en un celular, sigue siendo una película, pues, y sigue siendo una experiencia cinematográfica. Sí, puedes perder muchas cosas, pero no importa, pues, porque sigue siendo lo que es, pues, ¿no? Esta idea de Martin Scorsese dice, los Avengers no son cine, pues. Es que el problema con cine es que se ha sobado mucho y se le ha dado como un valor cualitativo que no siento que nos ayude. Es un poco como ilusión de vida, pues. La idea del cine como algo mejor o peor es poético, pues. Pero los Avengers se proyectan y están hechos de la misma manera que cualquier película de Martin Scorsese. Entonces no siento que para nuestra definición no sirva para nada. En cambio, si tenemos el mundo de las pantallas y las no pantallas, tenemos aquí todos los ejemplos que mencionamos, y en no pantallas podemos tener los juguetes ópticos, por supuesto. Podemos tener ilusiones ópticas carentes de juguetes, exactamente. O sea, por ejemplo, yo no había venido hace un chingo aquí a la escuela. Ahora tienen pintado en las escaleras alrededor al caballito, ¿no? de Muybridge y lo que quieran. Es de alguna manera una animación, ¿no? Si corres, sí, ¿no? Y suena muy idiota, pero los egipcios lo habían hecho. Habían hecho columnas, una después de otra, con un dibujo progresivo. Tú ibas corriendo en caballo. Podrían no haber sido los egipcios, perdón. Un camello, no sé. Pero tú pasabas muy rápido y veías, se supone, la ilusión de que eso se estaba moviendo. Una manifestación mucho más moderna de eso, en el metro. En el metro los anuncios del vagón que te asomas por la ventanita son eso, son el caballito de afuera y son los egipcios, pues son distintas imágenes completamente fijas que el metro va tan rápido que se crea como un flicker natural donde lo puedes unir, pues es una manifestación cinematográfica de no pantalla, ¿no? ¿Sí o no? Y como seguramente ya lo están deduciendo, tienes que ir eligiendo, vamos a poner aquí otra columna más adelante, pues, fila. Tienes que ir eligiendo una de cada una, ¿no? Puedes tener una manifestación de animación en pantalla, pues, o una animación en no pantalla, o una acción viva en no pantalla, o una acción viva en pantalla. ¿Por qué no? Lo importante es que no nos olvidemos la diferencia crucial entre animación y acción viva. Si hubo un registro de un movimiento real y se reproduce como una ilusión, entra en acción viva. Pues, si el caballo está dibujado, digamos, es una animación. Es parte de la diferencia. ¿Teníamos un comentario detrás? Bueno, era eso, porque dijeron lo del caballo aquí afuera, pero solo comienza a hacer animación a partir del movimiento mecánico. ¿Mecánico? Sí, incluso la mecánica de nuestro cuerpo, el cómo nosotros reaccionamos a eso, solo cuenta animado si tú te estás moviendo. Antes de eso no tiene... Eso es muy interesante. ¿Qué diferencia hay? Ya lo estás prácticamente diciendo. Mecánico o por nuestro movimiento. ¿Qué otra manera tenemos de llamar algo que solamente funciona cuando nosotros participamos? ¿Cuál es la palabra mágica que estoy buscando? ¿Interactivo? Interactivo. Exactamente, exactamente. La tercera fila es interactividad o, nuevamente, porque es feo y me gusta lo feo, no interactividad. Me da, se los comparto, una enorme satisfacción cuando yo llego a estas conclusiones absurdas a las 3 de la mañana y las empiezo a platicar y alguien llega a la misma conclusión que yo y empieza a encontrar el mismo camino, porque digo, ok, entonces a lo mejor no estoy tan loco, o todos estamos igual de locos, pero no importa, porque si compartimos la misma locura es nuestra realidad, entonces está perfecto. Entonces nuevamente aquí tenemos lo que pasa arriba, ¿no? Elige una de cada una, ¿no? Hay algunos ejemplos más complicados que otros.
porque se han explorado menos o son más difíciles de explorarse, pues. Pero pensemos en una animación en pantalla interactiva. Es fácil. Videojuego. Y los videojuegos son precisamente una de las razones por las cuales empieza a ponerse peligroso también llamar a esto cine. Mi hermana estudió diseño de videojuegos y si un día le digo que yo estoy planteando un esquema en el cual los videojuegos son una expresión cinematográfica, me va a agarrar a madrazos. Se me hace. O sea, es que sí, o sea, no tengo una respuesta todavía 100% satisfactoria a esa pregunta. Por eso aquí los estaba llamando artes de la ilusión de movimiento, porque así no nos olvidamos de la pieza de la ilusión de movimiento, que es a partir de la cual estamos construyendo todo lo demás, y es la que está presente en todos lados. Yo hago animación, mi hermana hace videojuegos. ¿Qué es un videojuego sino una animación interactiva? ¿Qué es una película animada sino un videojuego predeterminado? Realmente ahora que me acuerdo, yo no utilizo no interactivo, yo utilizo predeterminado. El que les guste, pues, pero puede ser quizás un poco más claro. Entonces, en ese sentido, ambas entran perfectamente bien. Y el único conflicto es que la gente de videojuegos no va a querer acomodarse ahí, pues. Pero también me parece que, finalmente, esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es una manera de aproximarnos al conocimiento que nos va a ayudar a manejar este mundo tan amplio, tan abstracto y tan complejo al que nos estamos empezando a introducir. Y esta es la manera que yo propongo. Podría haber una manera completamente distinta. Quizás ya se les ocurrió, y lo voy a abordar muy rápido porque no está desglosada, pues. Pero ¿qué es? Igual que ¿qué es una animación sino un videojuego predeterminado? ¿Qué es una animación sino una pintura con movimiento, de alguna manera? Y viceversa, ¿qué es una pintura sino una animación estática? O sea, podríamos hacer toda una construcción para definir, este es el tema de clase finalmente, para definir este concepto desde las artes plásticas. Y entonces podríamos plantear incluso las artes en general y dividir todas las artes entre las que tienen movimiento, de las que no tienen movimiento, e irnos por las ramas. Y está bien, pues, y es válido. Y yo creo que puede congeniarse perfectamente bien con esto. La gente de videojuegos podría plantear todo un esquema que se basara principalmente en este rubro. Vamos a acomodar todas las artes o todas las manifestaciones artísticas posibles a partir de si son interactivas o no. ¿Por qué no? Es tan válido como lo que yo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo con ilusión de movimiento porque funciona perfectamente con nuestras definiciones y porque ustedes son estudiantes de cine. Estamos entendiendo mucho de la animación a partir de cómo se relaciona con este mundo con el que están bastante más familiarizados. Pues, a mí me gusta llamar a esta gran caja, esta es la gran caja, cinematográfico, las artes o expresiones cinematográficas. Etimológicamente es bastante correcto. El problema es con cómo se ha utilizado históricamente el término. Es difícil cambiar lo que la gente entiende de la palabra cine cuando llevas 120 años utilizándolo de una manera. ¿Cómo se ha utilizado la palabra cine durante estos 120 años? Surge precisamente de aquí. Acción viva en pantalla no interactiva. Bingo. Y entonces, lo que sucede ahí es que la gente del mundo de acción viva les es muy fácil decir, ya chingué. La acción viva es el rey. Esto no existe. Nada de esto existe. ¿Y qué es la animación? Es su hijo idiota. ¿No? Y lo odiamos y lo discriminamos y lo hacemos pedazos y entonces decimos, ¡ay! La animación es una técnica del cine. Porque además no lo vamos a llamar acción viva, lo vamos a llamar cine. ¡Uy, qué padre, qué bonito! ¿Qué es la animación? Es una técnica del cine, ¿no? Es una derivación, es una manera experimental de hacer películas, ¿no? Está bien chido, pues. Ya está uno siendo discriminado toda la vida, pues, sin tener, parte de lo que me lleva a hacer todo esto es tener una respuesta poderosa para decirles no están mal, no están entendiendo cómo funciona este asunto. Porque voy a llevar esto a otro lugar donde les va a parecer profundamente obvio. Estábamos diciendo qué es la animación, sino una pintura en movimiento. Por lo tanto, ¿qué es el cine? Utilizando esta misma lógica. Una fotografía. ¿Qué pasaría si llega alguien
y utiliza este mismo juego. ¿Pintura? La pintura es una expresión de la fotografía, ¿no? Todo el mundo se quedaría con cara de, excuse me, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Pues, una parte de mí dice, estás completamente loco. Otra parte de mí dice, es interesante, pues. Como estábamos diciendo, se puede utilizar el conocimiento y organizarse de muchas maneras. Entonces, si utilizamos el criterio de la ilusión de movimiento y la relacionamos con la animación y la acción viva, podemos utilizar el criterio de las artes estáticas y relacionar la pintura con la fotografía. No con la pintura como hija de la fotografía, sino como hermanas. Igual que la animación y la acción viva son hermanas, ¿no? En cualquier caso, sea cual sea la conclusión a la que se llegue, lo que aplique para la pintura y la fotografía tiene que aplicar para la animación y la acción viva. No hay ninguna razón que yo haya encontrado para tratarlo diferente. ¿Por qué se trata diferente? Porque la pintura apareció milenios antes que la fotografía. Entonces la fotografía llegó con un enemigo demasiado grande como para que se acomodara de esa manera. La animación y la acción viva nacen básicamente al mismo tiempo, pero por su naturaleza la acción viva se desarrolló muy rápido. Y la animación es un proceso muy lento de hacer, tal cual, por lo que su propia historia se desarrolló más lenta que la de la acción viva, pues. Estaba Eisenstein dirigiendo El acorazado Potemkin y los animadores todavía estaban aprendiendo a caminar, básicamente, pues. Los grandes largometrajes de la animación llegaron muchos años después que los grandes primeros largometrajes de la acción viva, pues. Tenemos todo un mundo fascinante que se puede explorar. Los invito a que asocien estas columnas de distintas maneras, a que busquen ejemplos, a que busquen incluso posibilidades en las que ustedes podrían crear piezas artísticas. Pero, finalmente, nos vamos a enfocar mucho más en el mundo de las pantallas, en el mundo de lo predeterminado y, por supuesto, en el mundo de la animación, ¿no? Yo propondría, si decidimos que el concepto de aquí arriba no se llame cinematográfico o no se llame cine, entonces mi propuesta sería, porque así es como se utiliza coloquialmente, que todas las expresiones de la ilusión de movimiento en pantalla predeterminadas sean a lo que llamemos cine. Normalmente cuando alguien dice, o película, motion pictures, cuando alguien dice fui a ver una película, ya sea de animación o de acción viva, se están refiriendo a algo en pantalla predeterminado. Justo, es muy difícil, pues, pero siento que puede ser más fácil acomodar cine en este terreno y buscar una palabra distinta que arriba, que dejar esta palabra aquí y que todo el mundo siga aprovechándose de eso como para malinterpretar un poco cómo funciona el mundo. Bueno, seguramente esto ya va a parecer un poquito reiterativo después de todo mi encendido discurso, pero creo que vale la pena muy rápidamente nada más cubrir algunos de los otros términos que incorrectamente se utilizan para nombrar la animación y con los que uno tiene que batallar todos los días de su vida, que tiene que ver justamente con esta lógica de que la acción viva estuviera arriba y la animación estuviera abajo. Género. La animación es un género del cine. No. ¿Qué es un género? Pueden contestar o puedo leerles la definición como quieran. Género, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. O sea, una asociación de forma y de contenido. Por eso hablamos de géneros dramáticos, el mundo de lo posible y de lo imposible y de lo probable, unen a los conceptos de las tragedias consigo mismas y las comedias consigo mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos son géneros dramáticos, todos son parte del mundo del drama, pues. Géneros cinematográficos, que es lo que nos apela más directamente. Los géneros cinematográficos son el western, y son la ciencia ficción, el cine negro, todas estas cuestiones que tienen que ver justamente de pronto como históricamente. Surgen de pronto como de contextos específicos. O sea, el western es realmente el western americano. Y luego empieza a ser adoptado y hacen los spaghetti westerns y todo este tipo de cosas, pues. Pero surge como de una lógica de un momento y de una población y de una cultura, pues. Las vanguardias, las corrientes, se pueden utilizar como términos de género o no. Seguramente también había gente ahí que se ofendería, entonces no voy a entrar mucho más
en esa diferencia de corrientes y géneros, pero son precisamente eso, el expresionismo alemán, ¿no? En cambio, la animación siempre aborda los mismos contenidos. No, gracias. Eso, sin miedo, digan no. Levántese y digan no, nunca más. ¿Puede haber una animación de ciencia ficción? Claro que sí. ¿Puede haber una animación de terror? Por supuesto que sí. De hecho, creo que hasta por el modelo que estás proponiendo sería como malo decir, o bueno, sería incorrecto decir género cinematográfico, ¿no? Ah, sí. Sí, por supuesto. Géneros de la expresión de ilusión de movimiento en pantalla predeterminada. Sí. O sea, sí, está bien. O sea, tienes toda la... Sí. Estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que lo señales. Es muy probable que se me escurra a mí 300 veces utilizar de alguna manera, justo porque no tenemos todavía 100% aterrizado, ¿no? Pero eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, que lo entiendan de esa manera. Pues que les caiga el 20. Muchas gracias. Otro de los grandes estigmas que carga la animación, que es histórico, que tiene muchas razones que vamos a ir abordando, es, la animación es para niños. La animación es de humor. La animación es historias familiares, enternecedoras de Disney, ¿no? La animación se ve como Disney. La animación se ve como Pixar. Es clasificación A, exactamente. Todas estas ideas hacen que para el inconsciente colectivo sea muy fácil meter la animación como un género. Pero es incorrecto, pues, evidentemente. El cartoon. Esa es exactamente la siguiente palabra. Caricaturas. Presenta. Caricaturas es una de esas, o sea, yo cuando tengo así pesadillas, llego así como el señor Scrooge y veo mi tumba. Aquí ya Sebastián Pascal hacía caricaturas. ¿No? Mi epitafio. Como todo lo que hice no fue visto. ¿Qué es caricatura? O sea, siempre, como dicen, siempre hay un poco de verdad en las mentiras, ¿no? O sea, todas estas acepciones incorrectas no son gratuitas, surgen de algún lado, pues. ¿Por qué se piensa caricatura como sinónimo de animación? Porque hay animaciones que utilizan la caricaturización. Sí. ¿Qué es caricatura? Vamos a definir más específicamente. La caricatura surge del italiano caricare, que significa cargar o exagerar. Entonces ponen aquí algunas definiciones, mi amigo la RAE. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. En los periódicos van a ser su caricatura de una figura política. Y van a caricaturizar incluso de pronto el discurso cuando lo quieren atacar. Lo van a simplificar, lo van a deformar, lo van a hacer absurdo. Reducción al absurdo, como se usa en lógica. Otra definición, obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto. Aplica para lo que estábamos diciendo. Las caricaturas en el periódico se están queriendo burlar específicamente de alguien, pues. O, por ejemplo, esta es la peor. Además te ponen despectivo. Obra que no alcanza a hacer aquello que pretende. Es fuerte. Es fuerte. ¿Sabes? Yo me encuentro muy a menudo con gente muy externa a este mundo y dicen caricatura y les digo, no digas caricatura, es incorrecto. Y me preguntan por qué, pues. Y sí me mueve las tripas, ¿sabes? O sea, dedicarse a una disciplina que utilicen como sinónimo de algo que se llama obra que no logra lo que pretende, me mata completamente, pues. Y es correcto en el sentido de que sí, eso es una caricatura, pues, ¿no? O sea, ve uno una muy mala versión de algo, una muy mala aproximación a una intención, y dice uno, híjole, no, pues esto es una... están hablando ahora del Joker, pues, que se parece mucho a The King of Comedy, de Martin Scorsese, y a ese tipo como de mood. Podría uno decir que The Joker es una caricatura de lo que es el gran cine de Scorsese, digamos, ¿no? O las grandes pantallas predeterminadas de ilusión de movimiento de Scorsese. Y entonces, por lo tanto, puedes tener una animación donde hay un personaje que sea una caricatura, ¿no? Igual que en el periódico dibujas a tu figura política predilecta, podría moverse. Ya está, es una animación, tiene ilusión de movimiento y es una caricaturización. Hay un personaje de caricatura
en esa animación, ¿no? Que igual en películas de imagen real también hay caricaturas. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto, personajes que nada más presentan un arquetipo, el policía corrupto, gordote, es la caricatura del honorable cuerpo policíaco de México, ¿no? Los Monty Python, por supuesto. Llegaba un momento donde los Monty Python llegaban a tal nivel de caricatura que ya no lo podían expresar nada más con acción viva. Porque es cierto que la animación te permite llegar a un nivel de caricaturización mucho más profundo, no lo niego, y lo vamos a explorar en este curso, ¿por qué? Pero puedes tener animación que no tenga caricaturas, pues, sobre todo en términos como de lo despectivo y en el término del tono y de los temas, pues, obras muy serias. Vals con Bashir, todo el mundo piensa con Vals con Bashir, exactamente, Vals con Bashir es además un documental, vamos a llegar a eso, pues. Yo tenía un profesor en la preparatoria, que una vez me dijo, ay, acabo de ver una película de caricaturas bien padre, Vals con Bashir. Todavía no lo supero. Es complicado porque uno pensaría, yo creía también que cartoon no era despectivo, porque también se utiliza ampliamente en la industria anglosajona y se utiliza caricatura probablemente en México como una traducción incorrecta de cartoon, no de caricare. No creo que surja el italiano, sino precisamente de los cartoons, pues. Pero, entonces busqué cartoon en Merriam-Webster, a drawing intended as a satire, caricature, or humor. Entonces, la traducción es un dibujo que pretende ser una sátira de humor, una caricatura, tal cual, lo introducen aquí. O sea, no lo ponen como sinónimo, pero sí dentro de la definición. Otra definición, a ludicrously simplistic, unrealistic or one-dimensional portrayal or version. Es muy similar a lo que teníamos en español, pues. Una representación no realista, de una sola dimensión, simplificada, pero sobre todo ludicrously, o sea, como burlona. Los estadounidenses no han tenido demasiado problema tomando el término cartoon, ellos no se ofenden. El portal de noticias que yo consulto de la industria de la animación se llama Cartoon Brew. Y Ami Damidi, que es el editor, y Jerry Beck, que era también editor, son gente muy seria, muy preparada, que ahí está adoptado el término, nadie se ofende. Pues yo sí me ofendo. Si yo trabajara en inglés, seguramente tampoco me gustaría que dijeran que hago cartoons. Es animación, ¿por qué no podemos llamarlo como lo que es, pues? Y puedes tener cartoons. O sea, digamos, si así vas a utilizar el término caricatura para hablar de una animación, habla del laboratorio de Dexter, no de Vals con Bashir, ¿no? O sea, dame chance. Algo que sí esté realmente buscando de los Simpsons, ¿no? Los Simpsons son una sátira, South Park es una sátira, South Park es un montón de caricaturizaciones. Adelante, pues, date con el término. Pero hay que saber dónde utilizarlo y dónde no utilizarlo. Y nosotros somos estudiantes universitarios de las artes cinematográficas o de ilusión de movimiento y tenemos que poder distinguir claramente esas cosas, diría yo. Eso nos lleva también a otro terreno, dibujos animados, ¿no? Dibujos animados puede parecer un poco más inocente, de alguna manera lo es. El asunto con dibujos animados es que no representa todo lo que la animación representa. Anto estaba preguntando qué onda con el stop motion. No son dibujos. La gente de pronto no agarra la onda tan fácil. Mi madre ha hecho un esfuerzo muy importante por entenderme cuando hablo de estas cosas. Y a veces que sí de pronto, ¿sabes? Dice, Toy Story, ¿son dibujos o no? ¿Sabes? Pero tal cual, es como está dibujado. Si uno no está en este mundo, no tiene uno que saber cómo está hecho. Entiendo, pues. No tiene uno que saber que son volúmenes digitales creados dentro de una interfaz de la computadora que manipulas. No manches. Finalmente, una enorme cantidad de la animación históricamente sí han sido dibujos. Pero incluso decir dibujos animados es complicado. Porque sí, si tienes animación 2D, sí, podemos decir que son dibujos animados. Pero dibujos animados se puede entender como dibujos en movimiento. Y ahí empieza a ser un poco más engorroso. Entonces les voy a leer una definición que se utiliza mucho, que es un poco más poética, pero es bonita, de Norman McLaren. Norman McLaren lo veremos idealmente en el mundo de la historia, pues, pero fue un animador que se desempeñó en el National Film Board of Canada,
que probó un montón de técnicas distintas y que es chido. Animation is not the art of drawings that move, but rather the art of movements that are drawn. No dibujos que se mueven, sino dibujar el movimiento, movimiento dibujado. Y continúa. What happens between each frame is more important than what happens on each frame. Animation is therefore the art of manipulating the invisible interstices that lie between the frames. Es una magia que sucede 24 veces por segundo, solamente que no en los 24 momentos que estamos esperando. Ingmar Bergman decía también poéticamente que algo sucedía con el flicker de las películas donde se iba, o sea, te vas a negros antes de pasar a la siguiente imagen. Y Bergman decía que la magia del cine estaba realmente en esos momentos oscuros, que ahí es donde estaba expresándose algo que te pegaba de una manera particular, pues. Y digo, eso es poético y es precioso y me encanta, pero en términos muy concretos, si tú ves los cuadros fijos de una animación y los pintas en las escaleras del ENAC, te falta el truco de alguna manera. Justo, la animación solamente va a existir si pasas corriendo. Si no, no hay animación, pues. Es finalmente como milagroso que vemos este dibujo y después vemos este dibujo y después vemos este dibujo y después vemos este dibujo, después vemos este dibujo y luego de regreso y realmente estamos viendo una pelota rebotando, pues. Es poco menos que un milagro de alguna manera y nunca se da uno más cuenta de cuán improbable es que esto suceda en nuestro cerebro hasta que uno lo está haciendo, pues. A mí me pasa que paso una hora concentrado en una animación, en un movimiento que quiero dibujar, sin verlo de corrido, sino trabajando en los cuadros específicos. Y de pronto le doy play, se empieza a mover, y a pesar de dedicarme toda la vida a esto, sigo sin entender. A pesar de que yo lo acabo de hacer, sigue siendo fascinante, sigue siendo deslumbrante, sigue rebasando como la capacidad humana, yo siento, de asimilarlo, pues. Entonces, no se está moviendo la pelotita, no es el dibujo en movimiento, como dice McLaren. El movimiento existe por cómo lo vas dibujando, tal cual, pero solamente existe cuando lo reproduces. Por eso crear ilusión de movimiento no es, o sea, digamos, esto es registrar un movimiento real. En la animación nunca hay un movimiento real. Todo, esta vida poética está siendo creada cuadro a cuadro. Pues nunca va a existir de otra manera más que cuando la reproduces. Otro punto polémico. ¿La ilusión de movimiento funciona por persistencia retiniana? La persistencia retiniana dice, nuestro ojo físicamente recibe una imagen y la mantiene en su retina el suficiente tiempo para que sea sustituida por la imagen siguiente y entonces las convierte en un en movimiento. Es una teoría de inicios del siglo XIX. Estaba muy bien para ese momento. Han pasado muchísimas cosas desde inicios del siglo XIX. Como por ejemplo que 100 años después llegó el loco mundo de la psicología. Y el loco mundo de la psicología se dio cuenta de que básicamente todo en el universo como es percibido por nuestros sentidos tiene que ver más con nuestro cerebro que nada más con nuestro cuerpo. Y entonces la persistencia retiniana empezó a sonar un poco más absurda, sobre todo cuando se desarrolló la corriente Gestalt. Max Wertheimer fue el fundador de Gestalt. Es un concepto y una corriente bastante más complicada de lo que podemos abarcar en este curso y de lo que yo mismo me sentiría dispuesto a enfrentar. Pero mucho de lo que plantea el Gestalt es cómo nuestro cerebro asocia elementos aislados y encuentra patrones. Nuestro cerebro está siempre a la búsqueda de patrones, de sistemas, para interpretar cómo funciona nuestra realidad. Y entonces, nuestro cerebro recibe una imagen fija. Y un 24avo de segundo después recibe otra. Y un 24avo recibe la siguiente. Y así sucesivamente. Nuestro cerebro dice, es una pelota de verdad que está rebotando. No son imágenes fijas. Si lo interpretara incluso como imágenes fijas, no necesariamente le serviría para nada, pues. Para el cerebro no hay mucha diferencia entre una pelota que rebota de verdad y una pelota filmada que rebota, pues, tal cual. La va a interpretar
básicamente de la misma manera. Hay otros niveles donde estamos conscientes de la artificialidad, vamos a hablar de eso más adelante, pues, pero nada más como fenómeno de ilusión. Es una ilusión porque es un engaño. Estamos engañando a nuestro cerebro queriendo decir que hay un movimiento donde no lo hay, ¿no? Todavía los profesores de cine, de lo que llaman cine, dicen que la persistencia retiniana es la razón por la cual funciona la ilusión de movimiento. Una idea de hace 200 años desbancada hace 100. A mí me lo dijeron en primer semestre, muchas veces, y muy seguramente lo siguen diciendo porque son los mismos profesores, que no se molestan mucho en actualizarse, pues. Y nuevamente, yo los invito a que lo exploren, pues. Los invito a que exploren el fenómeno phi, el movimiento beta, que son más específicamente los conceptos de Wertheimer sobre esta idea, pues. Esta idea de que podemos tener varios foquitos, como en una marquesina, tienes un foco y otro foco y otro foco y otro foco, y se va a encender este, y luego se va a apagar y se va a encender este, y luego el siguiente, pero nuestro cerebro quiere creer que es una lucecita que se está moviendo alrededor. Sabemos que eso no es posible, sabemos que son focos independientes que se están encendiendo, pero nuestro cerebro, de la misma manera en que interpreta una ilusión de movimiento, quiere creer que aquí se está moviendo algo que no es cierto, ¿no? Aplica para todo. Esto es lo que estuvimos viendo hace rato, pero nada más quería ponérselos porque es como el dibujo bonito. Ya pueden interpretar esto, se supone, ¿no? Todavía están abiertos a discusión los términos y lo que sea. Fue divertido de hacer, padrísimo, colores. Aquí yo estoy utilizando artes de ilusión de movimiento, como el concepto de hasta arriba, y cine, como las manifestaciones de acción viva en pantalla predeterminadas o animación en pantalla predeterminadas. Y luego está todo lo demás. Yo no cambio de opinión a menudo, pero sí refino mi opinión a menudo. Entonces esto lo hice hace 2 noches y ya hay cosas que me parece que podrían funcionar mejor. Pero nada, es lo que es por lo pronto. Entonces, por si había sido un poco confuso ahora, es peor. Gracias, Bastián. Nada. Eso. No sé ni para qué lo hice si lo iba a ponerte en segundos, pero ya estuvo. ¡Pau! ¿Cómo lo vieron, Y agárrense, que apenas es el primero de 16 y se va a poner sabroso. Si no lo han hecho ya, suscríbanse y comenten y hagan like y todas esas cosas bonitas que ustedes ya saben. Y los veo, no se lo pierdan en el próximo video, la próxima clase, donde estaremos indagando entre las similitudes y diferencias de la animación y su acérrimo rival, pero inseparable hermano, la acción viva. Ahí los veo.